mientras era izada la bandera de la República Islámica de Irán en la embajada del país persa, Riad. Las autoridades dejaron por sentado que la cooperación entre los dos países está entrando en una nueva era. Y todo parece indicar que así es, porque en el marco del acuerdo firmado para restablecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, Irán reabrió su misión diplomática en la capital saudí, además de su consulado general en la ciudad de Jeddah y la oficina ante la Organización de Cooperación Islámica OSI, mejor conocida por sus siglas, que ya empezaron sus actividades nuevamente. Gran expectativa, pero sobre todo grandes compromisos se traen las dos naciones que buscan garantizar la seguridad regional y establecer un eje de alianza con otros vecinos. ¿Qué mensaje le envía todo esto a Occidente y a Israel? Ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Las políticas de buena vecindad de Irán ya han comenzado a dar frutos. El país persa reabrió su embajada en Riad, la capital saudí, tras 7 años de cierre. El viceministro de Exteriores de Irán, Ali Reza Bigdeli, y el vicecanciller para Asuntos Consulares de Arabia Saudí, Ali Al-Youssef, cortaron la cinta en la ceremonia de reinauguración, a la que asistieron también varios diplomáticos extranjeros acreditados en la monarquía petrolera. La reapertura se produjo después de que Teherán acordara con Riad normalizar relaciones diplomáticas el pasado mes de marzo con la mediación china. De hecho, Irán siempre responsabilizó de tal ruptura saudí-iraní a la influencia de Estados Unidos, pero ahora ha comenzado una nueva era en las cooperaciones bilaterales. En el marco de este acercamiento, Irán reabrió además su consulado general en la ciudad costera de Jeddah. También reactivó su oficina de representación permanente en la Organización para la Cooperación Islámica. Como era de esperar, este acontecer ha encolerizado al régimen de Israel y también a Estados Unidos, que ven frustradas sus políticas iranófobas para aislar a Teherán. Pero la comunidad internacional, sobre todo los países de la región, han saludado este evento que también ha sido recibido con beneplácito por los propios ciudadanos iraníes y saudíes. بهتر خواهد شد چون کشورهای عربی نتیجه گرفتن که دیگه نمیشه رو امریکا اتکا کرد و با همکاری با هم دیگه میشه نیازهای منطقه رو رفع کرد و دیگه دوره کدخدایی کشور امریکا در منطقه خاورمیانه به پایان رسید. El restablecimiento de relaciones entre Riad y Teherán destacó el papel de mediación de China y la decadencia de la influencia occidental. Este paso allanó el terreno para la readmisión de Siria en la Liga Árabe tras 12 años de suspensión, además de las conversaciones entre Irán y Egipto para normalizar sus relaciones. Mientras las negociaciones de paz en Yemen se revitalizaron, por ahora el Reino Árabe y la nación persa planean a la vez crear una nueva alianza con otros países de la zona como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Irak, la India y Pakistán, con tal de garantizar la seguridad regional. Una seguridad regional de la que mucho se habla y que hace tan solo un corto tiempo para algunos era imposible que Irán y Arabia Saudí trabajaran en conjunto por ello. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a conocer antes a nuestros analistas para la jornada. Hoy estará con nosotros a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, periodista, analista internacional desde Madrid, España.
Y también nos aportará en el análisis a Juan Francisco Coloane, analista internacional, sociólogo, ex oficial de la ONU en África y Asia desde Santiago de Chile. Muy bien, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Gusto saludarte, Juan Antonio. Gracias como siempre por acompañarnos en el espacio. Gracias a vosotros. Y a usted, Juan Francisco, bienvenido también como de costumbre acá al programa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias. Justamente quiero iniciar con usted, no desde un enfoque por demás diplomático que corresponde al tema de hoy. Hace poco analizábamos las incidencias de ese deshielo entre Irán y Arabia Saudí cuando se anunció desde China. Ahora hemos visto pues cómo en la práctica se van ejecutando esos pasos. Usted como diplomático, ¿qué nivel tiene para lo que ya se había anunciado en primer orden, haber reabierto la embajada iraní en Riad, el consulado general en Jeddah y además la oficina pues ante la Organización de Cooperación Islámica? Bien, es una posibilidad abierta que se veía venir desde hace mucho tiempo. El descongelamiento de algunos aspectos de la Guerra Fría, aunque no toda la Guerra Fría está descongelada, todavía está ahí presente, latente, planteaba siempre en la era de la Guerra Fría clásica con la Unión Soviética y el mundo bipolar un alineamiento muy sórdido y también muy conflictivo y muy distorsionador de las relaciones internacionales. O estabas con Estados Unidos o estabas con el mundo no alineado, que era patrocinado por la Unión Soviética. Eso alteraba mucho, era una normalidad, pero también muy alterada. Eso se mantuvo después del desplome soviético, se mantuvo a través de la monopolaridad con Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta que esa monopolaridad derivó fundamentalmente en dos grandes fracasos y dos grandes errores. La invasión en Afganistán, con una pequeña coalición internacional, y la invasión a Irak, con una también pequeña coalición internacional que fue aumentando con el tiempo. Grandes errores de esa monopolaridad, con una China debilitada y una Rusia todavía muy debilitada en el 2003. China todavía no era la China de hoy. Hoy día la situación es distinta. Digamos, Estados Unidos sigue asumiendo que es un poder monopolar importante, sin embargo se ha dado cuenta de que sin los mecanismos de la programación de la Guerra Fría, es decir, un alineamiento estricto, que yo le llamo sórdido, hacia un sector, un polo y el otro polo, al no existir eso, hoy día queda un espacio en el vacío. Sí. Entonces, claramente la multipolaridad no es un efecto automático de programación del mundo bipolar. Lo que existe es la monopolaridad y una multipolaridad en construcción, hacia la cual Estados Unidos ha manifestado abiertamente estar en contra, claramente. Digamos, sus principales órganos de información como Foreign Affairs and Foreign Policy, New York Times, Washington Post, en los artículos analíticos manifiestan de que este no alineamiento con Estados Unidos va a tener consecuencias. O sea, hay una amenaza ahí. Bueno, Arabia Saudita, Siria, Irán, ese trío, tengo que incorporar a Siria, fueron los primeros, particularmente Siria con Irán, las primeras manifestaciones del no alineamiento con la monopolaridad de Estados Unidos. Y ahora Saudi Arabia, que exportó terroristas a Siria, abre las puertas a un entendimiento y a las embajadas de Irán y de Siria en Riyadh, y en la capital de Saudi Arabia, Riyadh. Ahora, eso es un paso fundamental. Es un paso fundamental en el sentido regional. Es decir, claramente, como usted dice en la introducción, Israel se siente tocada de forma muy profunda porque abre una perspectiva política diferente que no estaba recientemente planteada. Claro. Es decir, una alianza, no alianza ni pacto, sino que una reanudación del diálogo y las relaciones diplomáticas entre Saudi Arabia e Irán, yo creo que es el paso más importante que se está dando en forma diplomática en este año
Así es. Y ya Digamos, vamos a avanzar, nivel, Juan Francisco. Sí, está al nivel casi de terminar la guerra con Ucrania. Yo diría que Siria con Arabia Saudita en relaciones diplomáticas es la noticia diplomática del momento. Ya vamos a avanzar en eso y en ese espectro regional. Antes voy con Juan Antonio y vamos a poner en contexto. Estamos hablando de que ambos países tienen al petróleo como su principal recurso para la economía. Ambos forman parte de la OPEP y también pues de esas decisiones respecto al valor del crudo. Pero por un lado, Juan Antonio, está pues el reino de los Al Saud con buenas relaciones con Estados Unidos, aun cuando han tenido sus altas y bajas, y la República Islámica afrontando sanciones y hostilidades del propio Washington. ¿Cómo cree que van a confluir estas particularidades para garantizar de aquí en más que esas relaciones no vuelvan a ser dañadas o afectadas por terceros actores? Bueno, hay que entender y ponerlo en contexto. El mundo ha cambiado. El mundo es un proceso que venía desde hace años y que fundamentalmente ya a partir del conflicto en Ucrania ha habido un cambio ya radical. El mundo ha cambiado tanto, y como decía el compañero, en el cual estamos viendo cómo aparece un mundo multipolar. La relación que tenía Arabia Saudita con los Estados Unidos siempre fue una relación de subordinación por el temor que tenían los saud a que cualquier revolución acabara con su régimen. Era una especie de mecanismo de seguridad y a cambio de eso pues se convertía Arabia Saudita en el suministrador de petróleo a todo el mundo occidental. Eso ha cambiado. Primero porque posiblemente ven que el mundo unipolar está en decadencia, que el dólar está en decadencia, hay que entender el significado económico que tenía el petrodólar, ahora que se va a convertir también en petroyuan. Es decir, todo eso ha cambiado y Arabia Saudita tiene que buscar la forma también de mantener su futura seguridad, mantener su economía, mantener su desarrollo, y no queda más remedio que cambiar de posición geopolítica. Es que la geografía es el destino, como decimos los geopolíticos, ¿no? Es decir, viene determinado. Ningún país ha decidido estabilizarse en no sé qué zona de la Tierra. Aparece así de forma natural, por un proceso histórico. Y Arabia Saudita está junto a una serie de países en el Golfo Pérsico, y está en la otra orilla, tiene a Siria, a Irak, a Jordania, a Irán. Y esto significa, claro, esto es una determinación, porque en ese mundo multipolar que está empezando a nacer, tiene que haber un polo, que es ese polo del Asia Occidental y quizás del norte de África, que es un polo con una misma religión, con ciertos factores culturales similares, con una geopolítica digamos acorde a ese mundo multipolar que aparece, con unas necesidades de seguridad, con una economía basada en recursos naturales y materias primas. Por lo tanto, es decir, bueno, yo creo que simplemente a Arabia Saudita no le ha quedado más remedio que pensar que el mundo está cambiando y que tiene que resituarse. Y yo creo que se ha escogido un camino correcto, porque es lo que puede garantizar la paz regional y el desarrollo de toda la Asia Occidental. Ahora, hablando justamente de este espectro regional, Coloane, es mera casualidad que a la par de este deshielo estemos viendo, por ejemplo, a Siria retornando a la Liga Árabe y a la diplomacia regional, o por ejemplo las conversaciones entre la parte yemení y saudí para hallar una tregua definitiva a la guerra contra el empobrecido país árabe. Eso en el plano de Asia Occidental, pero a su vez le pregunto, una distensión entre Irán y Arabia Saudí no necesariamente implicará una distensión desde la Casa Blanca a los asuntos pendientes con Irán. Me refiero a sanciones, el acuerdo nuclear. ¿Cómo lo ve? Va a tener que tener influencia. Es decir, claro, es muy difícil anticipar la costra dura que hay de política internacional en Estados Unidos, en Washington, de mantener la hegemonía absoluta y mantener la situación monopolar. Digamos, la revista última de Foreign Affairs, para mí, el artículo central de esa revista es escandaloso. Esa es la evaluación. Es inaceptable esa arrogancia con cifras de que Estados Unidos tiene 25 trillones en dólares de Producto Interno Bruto y el conjunto de la Comunidad Europea más Rusia y China no logran esos 25 trillones o lo superan levemente. Bueno, esa arrogancia analítica está demostrando la debilidad. La debilidad en el sentido de que Estados Unidos no puede sostener la monopolaridad. Respecto a Irán, obviamente esto va a tener que tener
un impacto positivo para llegar a un acuerdo con Irán. Absolutamente. Y déjeme decirle, don Dani, Arabia Saudita sabe eso. Todos lo saben en la región, de que ese acuerdo tiene que llegar a un puerto positivo, en el sentido de que tiene que haber un acuerdo, digamos, el acuerdo que parte y que lo desarma Donald Trump tiene que continuar con esas características para que Irán pueda poder ser parte del planeta sin sanciones, sin bloqueo, y que pueda tener sus oportunidades de desarrollo más normales. De ese punto de vista, digamos, yo creo que no Anthony Blinken, sino que el establishment de política internacional de Washington, las personas con mayor visión estratégica, están viendo de que Estados Unidos, con esa política de tener todo el poder y el espacio de poder a su disposición, fracasó y no pudo. No pudo hacer la tarea de un orden mundial, no pudo hacer una tarea de equilibrio. Y eso lo tiene que entender la comunidad europea también, la Unión Europea, en el sentido de que no puede haber una inestabilidad permanente respecto a esta tensión entre Israel e Irán y Estados Unidos y Irán, que está siempre al borde de un ataque nuclear contra Irán. Esa es la verdad de las cosas. Eso ya no es posible. Eso tiene que entenderlo también Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, esa zona que está al lado del Mediterráneo tiene que estabilizarse definitivamente. Y eso apunta a estabilizar a Siria sin terroristas. Resolver el tema kurdo, de todas maneras. Eso Turquía también lo tiene que entender en forma amplia. Ahora que ganó por tercera vez Erdogan, el presidente Erdogan tiene que entenderlo. Entonces, lo que está haciendo Arabia Saudita, que es un pilar y un pivote en esa zona, por su riqueza, y lo que dice el compañero Aguilar es muy interesante, que dice la estabilidad de las coronas del Golfo Pérsico, la estabilidad política. Eso es muy importante también, ahora, de que esas coronas estén estables para la estabilidad del Medio Oriente. Entonces, el alineamiento con Estados Unidos significó siempre inestabilidad en el Medio Oriente. Eso es lo que se está demostrando ahora. Así es. Ahora, algo interesante sobre lo que ya se ha dado un abreboca, y sobre esto te pregunto en la recta final del programa, Juan Antonio. Bueno, y además si quieres agregar algo muy brevemente o rápidamente respecto a este punto de la distensión entre Irán, Arabia Saudí, qué impacto va a tener desde Estados Unidos para con Irán, pero no quiero que se quede por fuera lo que ya se ha hablado de un plan entre Teherán y Riad para crear una nueva alianza con Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrein, Irak, la India y Pakistán para lo que sería garantizar la seguridad regional en el norte del Océano Índico. ¿Cómo se perfila esto tomando en cuenta, bueno, la importancia geoestratégica de esta zona, que no siempre es tan mencionada, quizás al otro lado del mundo, a diferencia del Atlántico, el Pacífico o incluso el Golfo Pérsico? Sí, pero es una zona que va a tener una gran importancia. ¿Por qué? Porque es una de las zonas que está en el camino de la Ruta de la Seda y del corredor árabe-mediterráneo, que viene desde la India, va a traer los productos a Europa. Es decir, va a ser indispensable, y todo eso pasa por ahí, por el Golfo Pérsico, por los países que rodean el Golfo Pérsico. Mira, la geoestrategia de los países anglosajones siempre fue el divide y vencerás. Y han tenido así a esa zona del mundo durante un siglo, con el divide y vencerás. Ahora es posible intentar superar esa geoestrategia y, por lo tanto, ganar en soberanía y ir a una alianza que permita el desarrollo y la potenciación de todos estos países. Es decir, yo creo que se abre una época de esperanza y a la cual los Estados Unidos, a potencias anglosajonas, solo le queda un camino: irse. No tienen otro, no les va a quedar otro. Y además esto obligará a Israel, por fin, si quiere sobrevivir, a cumplir las resoluciones de la ONU y superar el problema palestino. Unas resoluciones, bueno, que parece cada vez más complejo o difícil de que Israel atienda. Vamos a ver o a seguir el pulso en ese aspecto. Juan Francisco, ya estamos yendo hacia las conclusiones y definitivamente podemos decir que se está formando o se están formando nuevas coaliciones en la región y más allá, tomando en cuenta que también pues tienen relaciones con China y Rusia, los adversarios número uno para Occidente. Algo de lo que se ha mencionado también es que Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos
Unidos, también con Omán, estarían formando una fuerza naval conjunta para mejorar la seguridad marítima en el Golfo Pérsico. Con todo esto que le está diciendo, estos países actores como Washington y a Israel hoy más que nunca. Que se está formando en la práctica, en una praxis propia de la realidad, un nuevo orden mundial. Es una palabra que suena un poco fastuosa, un poco antisolante, pero es un nuevo orden mundial porque no existió. Después del desplome soviético no existió un orden mundial. Y ahora se está recién pudiendo reestructurar un orden mundial a partir de la iniciativa de las naciones y, como bien relataba el colega Aguilar, en base a las realidades, en base a realidades concretas de supervivencia, del día a día, del mañana inmediato, tanto de la política doméstica interna de los países como la estabilidad de los pueblos. O sea, que hay que mirar a los pueblos, Dani. Digamos, aquí no es una cifra de ingreso bruto o una cifra de inversión en armas bélicas. Así es. Aquí hay que ver a los pueblos necesitan estabilidad. Y esta estabilidad no se la está dando ningún orden mundial, ¿no es cierto?, programado por políticos a partir de una serie de consideraciones muy macro, y la realidad es los pueblos. Y los pueblos Arabia Saudita está palpando eso, ¿no es cierto?, que tiene que ser diferente su conducta interna y también su conducta internacional. Israel va a tener que plantearlo, lo dijo muy bien el compañero Aguilar. Es decir, Israel va a tener que cambiar su política hacia el pueblo palestino. Ya no pueden ser más depredadores de esa zona. Eso tiene que eso es la nueva realidad, que hay que abordarla con inteligencia, con curiosidad intelectual y con mucho pragmatismo también. A ver, bueno, me queda ya un minuto y Juan Antonio, quizás quedó un poco pendiente en la respuesta anterior tu consideración a lo que ya Juan Francisco nos había explicado sobre su análisis de una posible distensión desde la Casa Blanca para con Irán tras este acercamiento Riad de Teherán. ¿Cómo lo ves tú para cerrar? Yo tengo mis dudas. Las grandes potencias, cuando entran en decadencia, suelen ser muy peligrosas. Entonces, depende quién se imponga en la política norteamericana. Si se imponen los realistas, es decir, los que entienden el realismo político como guía, o siguen los fanáticos neoconservadores, belicistas, demás, como por ejemplo Hillary Clinton y otros personajes, ¿no? Esa lucha interna la vamos a ver en Estados Unidos, y de ahí dependerá mucho cuál será su actitud hacia Irán y hacia toda la región. Bueno, y además tomando en cuenta que se está en Estados Unidos en un año preelectoral, así que vamos a ver en los próximos meses cuál va a ser en ese sentido la postura o las promesas con respecto a la República Islámica de Irán y a la región de Asia Occidental en general. Les quiero agradecer a ambos por acompañarnos en el análisis hoy, Juan Francisco, Juan Antonio, y bueno, será hasta una próxima oportunidad que han detrás de la razón, que se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros, bueno, seguiremos midiendo ese pulso de estas relaciones restablecidas entre Irán y Arabia Saudí y sobre todo el beneficio para sus ciudadanos. Mañana cambiamos de tema, un tema que también está sonando muchísimo en la mediática internacional. Rusia denuncia un complot de Ucrania y el rol de Estados Unidos en la destrucción de la presa Novakayovka. Allí estaremos con el análisis. Buena jornada, les esperamos mañana.